el gran problema del deporte y del fútbol son las emociones, ¿no? Y el control de esas emociones. Cuando ganas, son a veces más difíciles de controlar, y cuando pierdes. Entonces, realmente hacemos un trabajo de disciplina a nivel directivo, de podernos mantener eh, 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 sobrios, digamos, ante la derrota y ante los triunfos. Porque a veces, no siempre cuando ganas, ganas, y no siempre cuando pierdes, pierdes. Depende mucho de cómo lo procesas, ¿no? Él es Alejandro Iraragorri, un empresario en el mundo del deporte. Nos enseña cómo al tener un éxito es simplemente una puerta para un nuevo desafío. Como verán, este es un episodio que está cargado de joyas que vale la pena digerir. Nos habla de cómo adaptarse no es necesariamente conformarse. Nos comparte cómo a veces cuando ganamos no estamos ganando en realidad y cuando perdemos no perdemos en realidad. Finalmente nos comparte la diferencia entre echarle ganas y tener voluntad. Yo soy Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Bienvenidos a este episodio de Dientes para Adentro, donde tenemos el gran placer de estar con Alejandro Iraragorri. Él es dueño de los equipos Santos, Atlas y el Sporting de Gijón, fundador y presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegui y una persona increíble, un ser humano excepcional y que tiene una carrera que tiene muchísimo que enseñarnos. Así que estamos muy, muy emocionados de estar contigo aquí, Alex. Bienvenido. Mi querido Jack, encantado de estar con ustedes. Ricardo, feliz también. Y más que enseñar, un poco compartir las experiencias, las vivencias, que creo que es lo que van dando fundamento a la vida. Desde luego que sí, querido Alex. Fíjate que para empezar pensaba yo en ese día que te conocí hace más de 20 años, con un celular hablando en portugués y colgando una llamada después de escucharte elocuentemente hablar en portugués perfecto y luego brincar a inglés. Y luego colgaste y me dijiste, ahora sí, Doc, mucho gusto. ¿Qué onda? Y yo, wow, qué manejo de idiomas, qué capacidad de comunicarse. ¿Recuerdas ese momento? Sí, recuerdo muy bien cuando nos conocimos y tenemos la fortuna de tener un primo mío, amigo tuyo, colega tuyo, muy cercanos, Sí, y a partir de ahí hicimos una conexión importante. Creo yo que por esas ganas de vivir, de romper fronteras, de hacer cosas distintas y de buscar a través de poner nuestro granito de arena, buscar trascender en lo que hacemos, en lo que vivimos, en una búsqueda de perfección constante. ¿Y cómo se te ocurre entrar al mundo del fútbol, Alex? Que no era tu mundo, ¿no? No, claro, no era mi mundo. A mí me tocó vivir un momento de México de una apertura distinta. Si recuerdas, entre el 88 y el 94 México cambió de cara al mundo, entre otras cosas con el Tratado de Libre Comercio y sobre todo con la privatización de muchísimas empresas de distintas industrias que eran que eran paraestatales, que eran del gobierno. Y en aquel momento uno de esos sectores eran los bancos. Y mucha gente cercana, amigos, sus familias estaban en aquel momento privatizando empresas de la industria de commodities, básicamente de la producción de acero, de aluminio, de fertilizantes. Y en alguna plática de una persona impresionantemente inteligente, con una gran visión, que es un gran señor que se llama David Koncevic, que ha sido consejero de mucha gente, de grandes empresarios en el país. Él tuvo una ilusión de cobrar $1 millón por una conferencia. Y la gente le decía que estaba loco, que en aquel momento no había manera que nadie pagara $1 millón por una conferencia. Y él encontró una forma. Y a mí eso me dejó muy marcado. Después tuve la fortuna de ser buen amigo de él y de ser él, además, asesor nuestro en el grupo. Y él dice que encontró la forma, y la forma fue rentar un salón grande del Hotel Nico, te acordarás, el que ahora es el Hyatt en Polanco, en la Ciudad de México, y hacer una conferencia de 1,000 personas de $1,000 por persona, con lo cual cobró $1 millón. Y entonces les demostró a mucha gente que sí era posible cobrar $1 millón por su conferencia. Y mi papá iba a ir a esa conferencia
y por alguna razón no pudo ir, y debo de haber sido uno de los más jóvenes en aquel momento en esa conferencia. Y él habló de algo que se llamaba globalización, y a mí se me quedó súper marcado. Hoy tal vez para nosotros, para los jóvenes, hablar de un mundo global es muy sencillo, pero hace 30 años no era tan fácil ver al mundo global que hoy vivimos. Y él hablaba de esa globalización. Y ahí fue cuando tuve esta idea de que había países mucho más avanzados en comercio exterior y que México iba a tener una necesidad importante, sobre todo de financiar materias primas, que antes eran una industria muy vertical entre los bancos, las instituciones financieras y las empresas que las procesaban, y me asocié con los brasileños. Entonces fue así como empecé en este mundo de los metales y de los fertilizantes y del financiamiento de commodities, y me fui a vivir a Brasil. Y en Brasil encontré un fútbol distinto, ¿no? En México todos desde niños hemos vivido el fútbol es parte de nuestra cultura, es el deporte más popular de nuestro país, tanto en la práctica como a nivel de entretenimiento, y en Brasil se vive de otra manera y me llamó muchísimo la atención. Por ahí por el 95 abrimos oficinas en Londres, y es aquella época donde a principios de los 90 la Liga Premier, que hoy se había formado en ese momento, sustituía una liga inglesa que era muy gris y llena de hooligans y de problemas. Y ellos tenían esta visión de conquistar mercados en otros países. Entonces, desde la isla, desde el United Kingdom, ¿no? Ellos iban a buscar mercados a Asia y a Australia y a distintos países y continentes. Y yo solamente pensaba, México tiene una enorme bendición para el desarrollo del deporte, ¿no? No nada más tiene, no sé si en aquel momento, 100 millones de mexicanos en México, que hoy somos más de 120, y tal vez en aquel momento 20 o 25 millones de mexicoamericanos en Estados Unidos, que hoy son más cercanos a los 40. Entonces no tenía ni siquiera que desde una isla ir a buscar otros territorios a miles de kilómetros de distancia. Los tenemos de vecinos con 3,200 kilómetros de frontera. Entonces, mi pensamiento en aquel momento fue, cuando el fútbol mexicano se ponga serio y empiece a transformarse, sí, por supuesto, en un deporte de una gran vocación social, pero en esta industria impresionante que el deporte ha generado en el mundo, no nada más en el fútbol, sino en otros deportes, México va a tener una oportunidad muy grande. Y ahí es como se quedó esa idea. Luego, en 2005, vendimos el negocio de distribución de fertilizantes y de trading de metales y materias primas, y fue cuando junté a un grupo de amigos con esta visión de que el fútbol mexicano, por cierto, ya estaba dando pasos a una profesionalización a nivel de estructura de negocios y que había una gran oportunidad. Y así fue como empezamos esta aventura en 2006, cumpliendo ahora 17 años y el próximo año ya la mayoría de edad como grupo, gestionando empresas de deportes y de la industria del entretenimiento. ¿Y qué tan complicado fue entrar a este grupo que por lo menos desde fuera se ve que es un grupo muy selecto, muy, muy cuidado de la gente que puede entrar? Porque no es nada más tener el recurso para poder comprar un equipo ni tener la capacidad para poder gestionarlo. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de entrar a este grupo selecto de dueños de clubs. Ya, yo creo que en aquel momento la entrada fue relativamente fácil porque estábamos rodeados de gente cercana que nos conocía y que digamos, hizo un endorsement por nosotros para poder participar. Pero creo que lo más importante fue que teníamos ideas muy distintas. Yo no sé si eran mejores o peores que las demás, pero al menos eran muy distintas porque tenemos algunos conceptos diferentes en la manera en la que nosotros visualizamos y trabajamos a través de los equipos deportivos, ¿no? ¿Nos podrías dar uno o dos ejemplos de cuáles son esas visiones que los caracterizan a ustedes? Claro, a ver, la primera es que el deporte, en particular el fútbol, surge como una unión social. Si tú te vas a la historia de cómo surge, cómo se genera, cómo se empieza a construir a través de esta necesidad de convivir, de generar valor a la sociedad, encuentras que fue así como nace y luego cómo empieza a generar valor, ¿no? Surge
en los barrios, surge con las comunidades de los vecinos, surge con esta necesidad del ser humano de interactuar y de competir y de divertirse y de generar emociones. Entonces, lo primero que tiene que suceder es, desde nuestro punto de vista, es que el fútbol no puede despegarse de su origen, que es el fundamento social. Su razón de existir es generar valor a la sociedad. Lo segundo que nosotros vemos es que como gestores de fútbol podemos ser muy apasionados, pero no podemos ser aficionados. El lujo de ser aficionado es solo del aficionado, no de quien le toca gestionar. Alex, pregunta que me viene a la cabeza, tras la pregunta que te hace ya, ¿qué tan fácil fue la entrada? Y te escucho hablando con esta claridad de ideas y pensando en el fútbol como esta experiencia social que va mucho más allá de lo que, pues, convencionalmente podemos pensar en lo que es ir a ver un partido de fútbol. ¿Cómo fue recibida entonces esta energía, esta frescura de ideas que tú traes a la mesa? Porque al final del día, como decía Jack, es un grupo competido, es un grupo cerrado, y llega este empresario joven con estas ideas pues un poco revolucionarias, un poco out of the box, ¿no? Fíjate que yo creo que primero nos tiraron como a locos y dijeron, pues a ver qué hacen estos cuates. No nos creyeron mucho porque en aquel momento, otra vez, el fútbol estaba en un momento de transformación y aquí en México la idea era que era de hombres multimillonarios que lo tenían como hobby o de grandes empresas que lo tenían dentro de su estructura y que todo mundo tenía que perder dinero. Y yo no concebía eso, ¿no? En el mundo del trading las reglas son muy claras, ¿no? Si hay un mercado, si hay una oferta y hay una demanda, hay espacio para que todo mundo gane. Y en este negocio, que sus cifras han venido creciendo brutalmente, particularmente en los últimos 20 años, no es posible que todo mundo gane y que los dueños no ganen. La ecuación no funciona así. Entonces, al final, para poder dar el siguiente paso, en particular el fútbol mexicano, tenía que transformarse y que todos los actores, obviamente el primer beneficiado, el aficionado, los beneficiados, obviamente los jugadores, los beneficiados el cuerpo técnico, los beneficiados los directivos, pero pues también los dueños, ¿no? Aquí todo el mundo tiene que ganar para que entonces pueda ser sostenible y para que pueda tener un crecimiento ordenado. Entonces yo creo que al principio mucho de lo que nos pasó es que no nos vieron venir y que entonces en pequeñas cosas, desde obligar a los jugadores, tanto del primer equipo como de fuerzas básicas, a que cada vez que se encontraban a una persona en las instalaciones, la vieran de frente y los saludaran de mano, conocerse todos de nombre, conocer a las familias de los jugadores, darles un trato diferenciado, porque al final del día son primero seres humanos y después son lo demás. ¿Y eso no existía antes, Alex? No, yo creo que no, al menos no ordenadamente. El nivel de educación, porque además en nuestro país el deporte no necesariamente va ligado a la educación como sucede en Estados Unidos, ¿no? Que lo podemos usar como ejemplo para este caso. Entonces muchas veces lo que sucedía es que el joven que se dedica al deporte entonces deja de educarse, ¿no? Hay 1000 historias de la mamá o el papá que le prohíben a su hijo en nuestro país ser deportista porque entonces primero tienes que estudiar. Y yo no concebía bien eso, ¿no? Para mí el deporte y la educación, y no nada más la educación académica, sino la educación personal, familiar, civil, social, de entrega a la sociedad, tiene que ir de la mano con el deportista. Entonces, el nivel de educación que teníamos en lo que primero fue Santos, en su grupo de jugadores, era sexto de primaria. Entonces, nosotros teníamos muy claro que si lográbamos implantar un sistema de educación a nuestros jugadores, íbamos a tener mejores personas y por lo tanto íbamos a tener mejores jugadores y por lo tanto íbamos a tener un mejor equipo y íbamos a tener mejores resultados. Pero el fútbol es muy resultadista. El deporte en general, la gente quiere resultados inmediatos. Y nosotros realmente una cosa que creo que nos hace diferentes es no nos enfocamos nunca en ser campeones. Nos enfocamos en el proceso y en ese enfoque del proceso pues hemos tenido la fortuna de ser campeones
en distintas ocasiones, en distintos deportes, en distintos torneos. Entonces cambiamos eso. Hoy el nivel de educación en nuestra estructura de fútbol, en la cual hay 717 jugadores, es 13. Es decir, muchos de nuestros jugadores ya pasaron obviamente de sexto de primaria, de sexto de bachillerato, y muchos de ellos ya están con carreras al mismo tiempo que dedican su vida al deporte. Entonces tenemos el Colegio Orlegui, que básicamente hoy desde la sede en Guadalajara, desde la Academia AGA, que acabamos de inaugurar en septiembre, le da educación a todos nuestros jugadores con una flexibilidad importante por los horarios y las necesidades que el deporte te va imponiendo. Y eso creo que fue un gran diferenciador. Luego la generación de infraestructura. Pues como lo vemos es un triángulo. Si nosotros nos enfocamos en generar infraestructura, liderazgo y gente, y luego estructuras, entonces vamos a poder tener éxito deportivo, vamos a poder ser rentables y vamos a poder tener crecimiento sostenido. Pero lo vemos verdaderamente analítico. Y por supuesto, el gran problema del deporte y del fútbol son las emociones, ¿no? Y el control de esas emociones. Cuando ganas, son a veces más difíciles de controlar, y cuando pierdes. Entonces, realmente hacemos un trabajo de disciplina a nivel directivo, de podernos mantener sobrios, digamos, ante la derrota y ante los triunfos. Porque a veces, no siempre cuando ganas, y no siempre cuando pierdes. Depende mucho de cómo lo procesas, ¿no? Y hablando de estas emociones, cuéntanos qué se sintió levantar la Copa del Campeonato Mexicano ese 29 de mayo del 22, cuando después de tanto esfuerzo, pues, pudiste levantar esa copa. ¿Y qué sintió Alex en ese momento? Fíjate que, a ver, cada uno de los trofeos, digamos, que se han obtenido en la gestión del grupo, tanto en el fútbol como en el béisbol, han tenido un significado muy especial, ¿no? Y un momento diferente. Es difícil, este tema de la multipropiedad de distintos equipos, ya sea en la misma liga o en distintas ligas, que es nuestro caso, se vuelve complicado de entender porque la gente asume que el directivo es fanático de ese equipo y nosotros lo vemos exactamente al revés, ¿no? Yo no quiero ningún fan de directivo, porque entonces tomas decisiones de fanático, y esas, insisto, el lujo de ser aficionado es solo del aficionado. Lo que hay es obviamente un tremendo cariño, y la única manera que lo puedo explicar es como los hijos, ¿no? Y en este caso, en mi caso en particular, funciona hoy muy bien porque tenemos 3 equipos y yo tengo 3 hijos. Y esos 3 hijos son completamente distintos, ¿no? En sus personalidades, en sus ambiciones, en lo que buscan en la vida, en la manera en que procesan las cosas. Tienen el mismo apellido, pero de entrada tienen diferente nombre. Entonces, muy probablemente se comportan igual o deben de comportarse igual cuando conviven en sociedad, pero tienen personalidades completamente diferentes y viven momentos muy diferentes. Y yo creo que tú como padre tienes la oportunidad de disfrutar a cada uno en el momento distinto que vive. El éxito de uno o el momento de uno no necesariamente lo puedes medir con el del otro. Entonces con los equipos nos pasa un poco eso, ¿no? Santos es una historia para nosotros fundamental. De ahí surge nuestro modelo de gestión. De ahí empezamos a operar los equipos de béisbol. De ahí se logran los campeonatos de la Liga del Pacífico y los de la Serie del Caribe, que fueron importantísimos en aquel momento para nosotros y para México a nivel internacional. De ahí se empieza a moldear este modelo de gestión que tiene la responsabilidad y la fortuna de tomar a Atlas, que es un equipo histórico en una ciudad histórica que tiene una necesidad brutal porque llevaba 70 años de no ser campeón, y 2 años después de haberlo adquirido, primero en diciembre, el 12 de diciembre del 2021, tenemos esa posibilidad de levantar esa copa tan ansiada después de 70 años, ¿no? Era uno de los 4 equipos profesionales que más tiempo llevaba sin ser campeón. Así como la historia de los Cubs en el béisbol, había otra de un equipo en Italia, y Atlas estaba ahí y rompe esta larga racha, ¿no? De 70 años de
del campeón. Y luego imagínate 6 meses después, en esa fecha que tú refieres, el poderle brindar a la afición, a los jugadores, a sus familias, a toda nuestra organización un bicampeonato, sin duda fue un momento muy especial. Alexito, te tengo que interrumpir para preguntarte. Te escucho la narración y es muy emocionante. Y la conecto con esta frase que nos compartes, que me botó la tapa, ¿no? No siempre cuando se gana, gana, y no siempre cuando se pierde, pierdes. Y su chamba es la construcción de equipos. Y eso se dice fácil, pero es de altísima complejidad. Nosotros siempre pensamos en cómo poder hacer un equipo ganador. Inclusive, arriba de tu cabeza, que estás aquí en la clínica, hay una frase que nos gusta muchísimo a Jack y a mí, que habla de cuando un grupo se convierte en un equipo, y que tiene que ver cuando cada una de esas personas que forman el grupo son capaces de entender cuáles son sus aportes al equipo, de tal forma que pueden aplaudirle a las contribuciones de los demás, pueden sentirse muy, muy arropados del equipo. Y me viene en la cabeza, cuando hablabas de Koncevic, mi contacto con él. Me invitaron a una conferencia de él y él dijo algo que tiene que ver con construcción de equipos. Dijo, en algún momento en tu equipo, en tu empresa, tienes que llegar ahí y correr a todos. Decirle a todo el mundo, estás despedido. Pero, o sea, darles el salvoconducto, decirles, pero te voy a entrevistar y te voy a dar la oportunidad de volverte a contratar. Porque quiero saber qué es lo que te mueve para ser parte de este equipo. Entonces, cuando hablas de tu estructura y de tu gente, nos encantaría escucharte hablar de cómo pasa por tu cabeza esta construcción de equipos. ¿Qué hacks tienes tú como para decir, oye, nosotros somos facilitadores para que existan los que están en la cancha y ganen, aunque el equipo es mucho más grande? Pero alguien como tú que tiene la posibilidad de participar en múltiples lugares y construir equipos en múltiples lugares, pues tienes una fórmula que es espectacular. Cuéntanos de esa fórmula, por favor. Fíjate que, a ver, primero no puedo más que coincidir con David en ese sentido, porque yo creo que el éxito sostenido es proporcional a tu capacidad de reinventarte. El ser humano tiende a acomodarse. Todos queremos vivir. Por ejemplo, Jack mencionaba ese momento, que fue el último campeonato que levantamos en mayo del 2022. Claro, si yo regreso a ese momento, yo hubiera querido extender ese momento unos 10 años. No hubiera querido que durara solo unos minutos. Entonces, el ser humano se trata como así de acomodarse en el momento donde llega a esa, en teoría, plenitud. Pero el mundo no es así, ¿no? Y hay una frase increíble de Darwin que dice que las especies no es la más fuerte la que sobrevive, sino la que sabe adaptarse a las circunstancias. Y yo la convierto en este tema de volver a iniciar, de romper un ciclo. Por positivo que sea el ciclo, tienes que poner una raya y volver a empezar para poder entonces crecer. Y esto que dice David es así: corre a todos y vuelve a preguntarte todos los días, porque todos los días tienes la oportunidad de reinventarte, por triste que haya sido el día anterior, y tienes la oportunidad de reinventarte y volver a empezar. Y cuando te hablo esto del éxito, de que el éxito y el fracaso, yo uso mucho la palabra fracaso, no es muy popular decirla, hay muchos amigos cercanos, asesores nuestros que me dicen, no la uses. Yo al revés, yo creo en el éxito y en el fracaso como si estás jugando cartas y te dan un rey y un 2. De pronto el par de doses puede ser más poderoso que el rey que te dieron, ¿no? Entonces tienes que aprender a lidiar con las cartas que te da la vida todos los días y no obsesionarte con un concepto de éxito como siendo lo único que es bueno. Y luego un tema de digerir, ¿no? El éxito viene acompañado de muchos ingredientes que son muy complicados y que pueden hoy, en ese éxito, convertirse en el camino al fracaso. Y al contrario, en el fracaso hay muchísimas cosas. México es un enorme ejemplo de cómo ante las grandes crisis, ante los grandes problemas, nos surge este sentimiento solidario que levantamos al país de temblores, espero ahora de esta situación del Otis en Acapulco, que es gravísima,
Pero México se une, tenemos esa gran capacidad. La que tenemos que desarrollar es la capacidad también de unirnos y desarrollarnos en el éxito. Y tengo una frase que es la que más utilizo en el día a día, que es el hecho de que un éxito es apenas la puerta a un nuevo desafío. Y si vives con ese entendimiento, entonces cuando te va bien, entonces entiendes que tienes que reinventarte, tienes que correrte tú mismo, como decía David Concevic, y tienes tú que hacerte la pregunta. Tienes la oportunidad de recontratarte y volver a empezar. Y en cuanto al equipo de trabajo a nivel directivo, cuando nosotros iniciamos, pues no había gente que pensara como nosotros pensábamos, ni había gente preparada en la industria del deporte a nivel profesional. Estoy hablando en 2006, o al menos no conocimos a nadie. Entonces lo que hicimos fue traer gente muy joven y formarla. Hoy nosotros tenemos, digamos, dentro de la organización hay distintos niveles, hay distintos grupos de trabajo, pero si lo vieses como una pirámide muy unida, pero al final pirámide, hay un grupo que se llama CODI, ¿no? Que es el comité directivo. Y en ese comité directivo habemos 9 miembros de ese comité directivo. Y esos miembros, hoy su promedio de edad es de 39 años. Y el promedio de antigüedad trabajando con nosotros es de 14. Entonces, te habla de dónde se formaron y cómo se formaron. Es decir, la gran mayoría de la gente que hoy dirige nuestra institución ni había trabajado en una institución deportiva, ni tenía experiencia, ni conocimiento, ni prestigio, que es una palabra muy usada en el mundo del deporte, ni era gente de fútbol, y tal vez ni queremos ser gente de fútbol. Queremos ser gente innovadora, luchona, intensa, apasionada, responsable, que comprenda la gran misión que tenemos, porque además, piénsate que para mí somos como un banco. La gente va y deposita en el banco sus valores, ¿no? Y espera que se los resguarden y luego además que les paguen intereses sobre ese dinero que fueron a depositar o esos valores. Bueno, acá la gente deposita algo mucho más importante, deposita sus ilusiones, deposita sus emociones, deposita una gran esperanza que el aficionado de fútbol pone en las manos de un club. Y con esa misma responsabilidad que un banquero, supongo, cuida nuestros valores, nosotros tenemos que cuidar estos valores de la gente que depositan aquí. Entonces, en ese círculo, que suena conceptualmente muy fácil, esta idea que propones, Ricardo, es fundamental. Reinventarte todos los días. Apenas vas llegando a la meta, apenas tienes que ponerte otra meta. Yo creo que uno de los grandes problemas de la gente no está en llegar a la meta, sino está en haberla puesto muy bajo y llegar, porque entonces quieres ya mantenerte en esa simple meta, ¿no? A mí me gustaría que nos compartas a la audiencia cómo le hace Alejandro para manejar todo esto que estás manejando. Hablas siempre en plural, hablas de tu equipo, hablas de la organización y claramente nos has demostrado que te has rodeado de gente increíblemente capaz para poder lograr lo que se ha logrado en Grupo Orlegui. Pero Alejandro, como empresario, como padre de familia, eres una persona que siempre está activa, que se cuida su cuerpo, que cuida su alimentación, que cuida sus emociones. ¿Qué le recomendarías a una persona que está manejando una empresa o que quiere llegar a manejar una empresa con la complejidad como la manejas tú, pero manteniéndose sano y siendo un buen padre de familia, un buen esposo, etcétera, como sabemos que tú lo eres? Mira, Jack, yo creo que primero, literal, el cuerpo sano, mente sana, ¿no? Es muy difícil hoy en la forma en la que vivimos como sociedad, en la velocidad en la que vivimos con esta conectividad que hoy tenemos que vivir y que, bueno, no hay manera de salirte de ella porque entonces te quedas completamente aislado y fuera de lo que pasa todos los días. Tienes también que generar tus espacios y necesitas, en mi caso, hay 2 tipos de día. El día en que hice ejercicio y el día que no hice, así literal. Y 2 tipos creo que hasta de personalidades, ¿no? No me aguanto ni yo mismo el día que no logro hacer una activación física que me ayude a limpiar un poco y a drenar un poco todo lo que pasa todos los días. Entonces creo que esa parte es fundamental. Luego, yo creo que en nuestro caso, yo veo esto
obviamente, a ver, el fútbol de entrada es asociación, el deporte es asociación. Entonces sería muy tonto de mi parte pensar que esto tiene un nivel de individualidad. Claro, las individualidades aportan un diferenciador, pero las que construyen, lo que realmente construye, desarrolla y transforma, es ese trabajo en equipo. Tú solito puedes hacer hasta cierto nivel, pero cuando multiplicas, y Ricardo y yo hemos hablado muchísimo de eso porque tenemos otro amigo en común que no nos ha comprado mucho a esa idea, y es un gran individual, es un contribuidor individual fantástico, pero no ha encontrado este amigo que tenemos la forma de multiplicar sus dones y su visión. Entonces, al final, en equipo es mucho más fácil desarrollarte, en equipo es mucho más fácil crecer, y en equipo es la única posibilidad que tienes de transformar. Y luego, lo que nosotros encontramos mucho es, la gente se confunde, no sé si han oído este tema de, da tu 110%. Yo cada vez que oigo eso digo, wow, pues ¿cómo le van a hacer? Van a romper la regla matemática. No hay 110%, hay 100%. Pero el ser humano, creo que tenemos esa confusión de que, porque del 1 al 80% es muy fácil llegar. El problema lo tienes del 80 al 100, que es lo que hace ese gran diferenciador. Para mí es la diferencia entre ganas y voluntad. Entonces, ganas de tener éxito, todos tenemos. Ganas de vivir como vive el cuate que vemos que vive muy bien, todos tenemos. Ganas de ser campeones, ganas todo mundo tiene, eso está bien claro. Pero la otra pregunta es, ¿y la voluntad? ¿Realmente la tienes? Entonces, para mí la voluntad se construye del 81 al 100%. Lo que pasa es que es un engaño. Tú como ser humano, creo que cuando llegas al 80% de tu rendimiento, crees que ya llegaste al 100%. Luego por eso se vuelve un bloqueo mental. Porque aunque digas, voy a dar mi 120%, estás diciendo una tontería, porque no existe el 120%. No hay 120%. Lo que hay es que te quedó un cachito sin entregar, un cachito sin dar. Por eso, para nosotros, la intensidad es un valor fundamental. Somos verdaderamente intensos, todos los días y en todo lo que hacemos. Y la parte familiar, para mí es muy claro. Este es un proyecto, esto para nosotros es un proyecto de vida. Y cuando invitamos gente a trabajar, así se los hacemos saber. Aquí no hay sábados, domingos, ni fiestas de guardar. Aquí hay un proyecto de vida en el cual tienes la responsabilidad que te decía de tener las ilusiones y las muchas emociones de los aficionados en tus manos. No toda la gente tiene la oportunidad de vivir una vida sofisticada, entretenida, todos los días de la semana y todas las semanas del año y todos los meses del año. No es así. Por eso tal vez la televisión, las series, las novelas son tan interesantes, ¿no? Porque la gente vive esas emociones que su vida cotidiana no le da para vivir, las vive representada a través de un personaje, de un cuento. Alex, te tengo que interrumpir ahora que dices esto, porque me viene a la cabeza, otra vez hablando de tu construcción de equipos y en paralelo tu equipo en familia. Y nosotros que tenemos el privilegio de conocerte y conocer a tu familia, desde tus padres, a Laura, a tu esposa y a tus hijos desde hace un buen rato, entendemos el concepto de equipo que tú vives. Y cuando tú hablas de diferenciar entre ganas y voluntad, me viene a la cabeza Laura. Me viene a la cabeza esta mujer tan excepcional, que es una guerrera, que nos ha enseñado a todos los que hemos tenido el privilegio de conocerla, cómo se consiguen las cosas. Entonces, me encantaría que nos des un poco ese contraste, tu perspectiva, porque creo que cuando uno ve biografías cuando hablan de Gates o de Jobs y cómo es que consiguieron tanto, pues el fine tune entre las pequeñas letras no se ven. Y cuando tenemos la oportunidad de conocer a un personaje como tú y conocemos su vida familiar, esas pequeñas letras se convierten en grandes letras, ¿no? Porque entonces me parece que hay esa complicidad, esas ganas por construir algo, y que son, tanto tú como Laura, esos grandísimos ejemplos también para sus hijos. Háblanos de eso, por favor, Alex, que creo que es muy importante y que va de la mano con lo que Jack te preguntaba. No, claro. A ver, primero, piénsate que cuando yo conocí a Laura cuando yo tenía 20 años, ella tenía 16. Entonces, pues ha sido toda la vida.
juntos, ¿no? Y me acuerdo muy bien, porque encima nos tocó vivir a ella y a mí, cuando decidimos casarnos en el 94, pues nos tocó vivir esa famosa crisis de diciembre del 94. Entonces, cuando me voy a vivir a Brasil, un poco era así por la visión y un poco era porque no había de otra, y aquí las cosas no estaban tan sencillas, al menos no para nosotros. Entonces me acuerdo muy bien que, tú piénsate, ella de 19 años, porque antes de casar, o sea, nos casamos en junio del 95, entonces en enero del 94, pues ella tenía 19 años. En enero del 95, perdón, tenía 19 años. Y yo estando en Sao Paulo, llego a un acuerdo con quien me asocié para desarrollar esta empresa, y le hablo y le digo, Lau, nos venimos a vivir a Brasil. Y ella no creas que me dijo, lo voy a pensar, lo voy a consultar, me contestó inmediatamente, sí, a donde quieras, cuando quieras. Tenía 19 años, ¿no? Entonces imagínate lo que ella significa dentro de todo lo que hemos construido, ¿no? Y no nada más como acompañante, sino como mantener los pies en la tierra. Laura tiene una muy profunda vocación de servicio, muy, muy, muy profunda, y una resiliencia muy grande, ¿no? Y siempre ha sido parte fundamental de lo que hemos construido, porque la visión de construir nosotros, a ver, ni heredamos nada, ni nadie nos regaló nada, sino que lo mucho poco que hemos hecho y que hemos construido, lo hemos construido juntos con toda nuestra gente y nuestros equipos de trabajo y también sus familias, ¿no? Entonces ella ha sido fundamental en este sentido. Y luego un ejemplo muy grande, porque lamentablemente fue en el 2002, ella empieza con con síntomas muy complejos, que nunca encontraron si era lupus, luego era Lyme, y vivió, tú conoces muy bien la historia, con muchos dolores, con muchos problemas, con muchas cirugías, con muchas hospitalizaciones, pero su forma de salir adelante y de enfrentarse a la vida, pues ha sido una inspiración para todos en la familia y en la organización. Y luego fíjate cómo son las cosas, ¿no? Resultó que era una cosa completamente diferente, este tema del breast implant disease o illness, no me acuerdo cómo se denomina, en donde ella rechaza implantes, y eso fue lo que le ocasionó todo. Y de pronto, como arte de magia, hace un año, en el 22, a principios del 22, le retiran unos implantes y wow, santa solución, ¿no? Pero 20 años de un sufrimiento muy grande. Pero ese sufrimiento no quedó en vano, porque al final creo que ese sufrimiento ha sido también parte de nuestra construcción como familia, como organización, y uno de los muchos ejemplos que hay en el grupo de gente que se levanta todos los días con los obstáculos, ¿no? Que la vida te va poniendo y que te va enfrentando. Es la actitud la que hace la diferencia. La actitud y la voluntad, no las ganas y las ilusiones. Es la actitud y la voluntad la que hace la diferencia entre lograr algo y querer algo y quedarse corto, ¿no? Ustedes han usado el deporte como esta herramienta de transformación social y tienen la hermosa filosofía de ganar sirviendo. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta filosofía y qué ha traído al grupo y cómo han podido impactar a la sociedad. Fíjate que el tema surge porque el deporte es competitivo, ¿no? Por naturaleza, y al final pareciera ser que solo ganas cuando ganas, y nosotros no creemos que es así, ¿no? Por supuesto que queremos ganar en todo lo que hacemos, dentro y fuera de la cancha, ¿no? Y somos intensos y aguerridos y luchones y peleamos en nuestras convicciones, y quien nos conoce o ha tratado con nosotros sabe que somos nobles, pero no somos ni tantito dejados, ¿no? Entonces peleamos porque tenemos que defender lo nuestro todo el tiempo. Pero al final ganar no sirve de nada si no deja un legado. Entonces no está nada más en el ganar, está en el cómo ganas. Y entonces surge así se llama nuestra fundación, Ganar Sirviendo, que después se despliega en cada uno de los equipos en un programa de responsabilidad social que tiene muchas implicaciones desde el hecho del voluntariado, donde todos somos voluntarios en esta organización, hasta el hecho de cómo trabajamos hacia la sociedad. Entonces, Lau es la presidenta de la fundación de Ganar Sirviendo,
tiene un equipo que está trabajando muy ligado hoy a ser una empresa sostenible o sustentable, se dice de las dos maneras, y con la fundación que tenemos en España, a través del Sporting de Gijón, hemos integrado todas las fundaciones y todos los programas sociales para poder tener ese equilibrio entre lo que es competir, ganar, empatar o perder, pero si compites con una causa, no importa si ganas, empatas o pierdes, siempre vas a generar ganancias para todo lo que te rodea alrededor. Wow. Alex, querido, tenemos que ir cerrando porque es la naturaleza de este espacio. Quisiéramos quizás hacerte una pregunta más. Y, hijo, la semblanza que nos has dado de tu trayectoria está llena de perlas y espero que la disfrutes mucho cuando la escuches y espero que la disfruten mucho todos quienes les escuchen porque hay muchísimo que aprender y reflexionar. Pero cuando nos hablas sobre este timeline de cómo arrancaste, fuiste a Brasil, estuviste en contacto con el mundo del fútbol en Brasil y decides entonces incursionar al mundo del fútbol, pero fast forward y mira dónde están ahora, una organización que es propietaria de 3 equipos de fútbol y que desde luego, como decía Jobs o Kierkegaard, la vida se entiende solo, o sea, se vive para adelante, pero solo se entiende viendo hacia atrás. Y como recomendación que le pudieras dar a los que escuchan, ahora que tú puedes conectar tus puntos hacia atrás, ¿qué le dices a esa gente que está escuchando? Hoy, habiendo pasado por este proceso, de correrte y de recontratarte, como decía Concevic, de entender el fracaso como un vehículo, de decir, no siempre cuando se gana y no siempre cuando se pierde, se pierde. Regálanos un closure aquí que nos permita accionar o de alguna manera tener unos puntos que la gente puede escuchar y decir, wow, esto sí lo puedo hacer. Mira, yo creo que al final tiene mucho que ver con la adaptación. Te hablaba al principio, ¿no? No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, sino la que más sabe adaptarse a los cambios. Y hay que tener mucho cuidado en no confundir, porque la gente piensa, no es que adaptarse es conformarse. Y no es cierto. Adaptarse no es conformarse. Al final, tú tienes que poner tu sueño tan alto como lo tengas, tan alto como sea, y tienes que entender que hay 1000 caminos para llegar a él. Y vivimos en un mundo, en un movimiento, es decir, no es nada más que la tierra gire y rote, sino que el mundo, nosotros como sociedad, vivimos a velocidades impresionantes, ¿no? Y hoy creo que más que nunca tu capacidad de adaptación ante las distintas circunstancias son las que van a poderte llevar a continuar con la mira puesta hacia donde quieres llegar. Y donde quieres llegar, obviamente tiene que ser medible, pero no necesariamente con dinero, ¿no? Yo creo que el dinero es muy importante, pero el éxito económico es muy importante, pero no es ni cerca lo más importante. Entonces, si en lo que tú quieres lograr, si en lo que tú quieres buscar, tienes y has definido un objetivo o has visualizado una meta que tenga realmente fundamentos, un propósito y que tenga, sobre todo, más que tu mente, tu corazón puesta en ella, tienes que saber que, como en el fútbol, vas a ganar, vas a perder y vas a empatar. Y tienes que saber sortear cada uno de esos momentos adaptándote a esas distintas circunstancias, ¿no? Entonces, a veces la gente puede ser que vea a alguien que ha tenido éxitos parciales, ¿no? Hemos nosotros tenido éxitos parciales y piense, no, lo que pasa es que él nunca está triste, lo que pasa es que él nunca piensa en tirar la toalla, y eso es mentira. Todos esos pensamientos los tenemos todos. Tanto el de soberbia, cuando crees que ya eres el mejor, como el de aventar la toalla cuando crees que te estás dando por vencido. El pensamiento lo tenemos todos. La gran diferencia es cómo procesas ese pensamiento. Cómo en el pensamiento del éxito y de la soberbia regresas y pones los pies en la tierra, y cómo cuando quieres aventar la toalla encuentras esa forma de reinventarte, readaptarte, de correrte y de recontratarte, empezando por ti, para poder volver a empezar.
Yo creo que es así, es el verdaderamente reiniciar el ciclo, es vivir en ciclos. Ni es tan largo como para que sea eterno el éxito, pero por la otra cara de la moneda, tampoco el fracaso es eterno. Depende realmente de ti, depende de la actitud con la que enfrentas las cosas. Y la más importante desde mi punto de vista hoy, sobre todo regresando a David Koncevic, no sé por qué hemos mencionado al querido David hoy tanto. Bueno, sí sé por qué, porque la verdad tiene una visión extraordinaria. Él tenía una teoría últimamente, la última conferencia que nos dio en el grupo fue hace 4 años, las expectativas, ¿no? Vivimos en un mundo rodeado de expectativas y nos engañan esas expectativas. Entonces tú en redes sociales ves cosas que crees que estás viendo que no son tan reales, porque además la gente tiende a subir solamente sus grandes momentos felices, ¿no? Y si tú sigues suficiente las redes sociales, de repente piensas que todo el mundo está todo el tiempo en una playa preciosa, disfrutando, y el único que no eres tú. Entonces hay un problema muy grave que yo creo que los jóvenes viven hoy de expectativas, que creo que se ha sumado con este tema de las ganas, la diferencia entre las ganas y la voluntad de lo que hablábamos, ¿no? Entonces yo creo que el no confundir las ganas de querer hacer algo con la voluntad. Yo estoy 100% convencido que si legítimamente tú tienes un plan, tienes una visión, tienes una misión y realmente lo que pones en ello es voluntad y sabes adaptarte, vas a lograr de una o de otra manera lograr tus metas. También estoy convencido que no importa la meta que tengas, si lo único que pones es ganas y nada más, me parece que no existe cómo llegar, ¿no? Y en México hubo una época que le llamaban, me acuerdo, debe haber sido como en el 2011, recuerdo que fue en el 2011 porque fue el Mundial Sub-17 y nosotros fuimos sede en el Estadio Corona del Mundial Sub-17, fue el famoso partido de México-Alemania cuando pasamos a la final y México resulta campeón de la Sub-17 y se había puesto muy de moda una cosa que era el foie, échale el foie, ponle el foie. ¿Qué es el foie, cabrón? Pues el foie no es mucho más que pasar del 80% al 100%, o sea, ese es el foie, no es del 100% al 120%, eso no existe. El foie, ese famoso foie, llega al 100%, si tú llegas al 100% de tu rendimiento, ganes, pierdas o empatas, vas a haber logrado cosas fantásticas. Digamos que el foie es el salto entre las ganas y la voluntad. Yo pienso que el foie es las ganas, sí, esa es una teoría que vamos a tener que escribir un libro sobre ello. El FA puede ser la diferencia entre ganas y voluntad. Pues muchísimas gracias, Alex, por darnos tantos regalos, por compartir tu sabiduría y sobre todo con tanta humildad. Es muy refrescante escuchar a alguien compartir tantos éxitos, pero también fracasos, pero sobre todo la reflexión del aprendizaje, que es lo que más nos dejas. Así que muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Recuerden que este espacio y este proyecto es para ustedes, es para que podamos nosotros ayudar y podamos ganar sirviendo, como bien lo dicen ustedes. Y pues agradecerle mucho a la gente que nos escucha, agradecerte a ti, Alex. Para los que nos están escuchando, que quieren seguirte, saber un poco más de ti, tienes redes sociales, correo, donde pudieran contactarte en caso de querer hacerte alguna pregunta, felicitarte, etcétera. Sí, claro. A ver, lo más fácil en Instagram creo que es @irarragorri y en Twitter es @irarragorri. Entonces, ahí estoy bastante activo. Muy bien, pues excelente. Ya saben dónde pueden encontrar a Alejandro y pues muchísimas gracias. Recuerden que esto es de Dientes para Adentro. Cada lunes tenemos un episodio nuevo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.